decir que van a poder participar aquellas empresas que ya forman parte de la red, como también los equipos de las empresas que aún no lo son. Esta convocatoria abierta está hasta el 30 de junio a las 6 de la tarde. Pueden ingresar a la página web, allí ver mayor información, y nos pueden escribir a contacto@empresasinclusivas.org.uy. Nos manifiestan allí su interés y con mucho gusto vamos a estar realizando una actividad una vez que termine la convocatoria para ya reunirnos todos, equiparnos, empezar a distribuirnos en equipos de trabajo, y creo que va a ser una comunidad muy fermental y muy enriquecedora para lo que va a ser la red. Conferencia magistral, como dije, como decían el otro día, para un evento magistral, una conferencia magistral. La bienvenida a Francisco Mesonero, que nos va a hablar sobre las estrategias de diversidad corporativa como eje central de la inclusión de las personas con discapacidad. Muy brevemente, pero decirles que en un vasto currículum, Francisco ocupa hoy el cargo de director general de Fundación ADECO y responsabilidad corporativa del Grupo ADECO Iberia y también para América Latina, y tenemos el gran honor de que desde el pasado mes de marzo integra el Consejo Asesor Honorario de nuestra querida Red de Empresas Inclusivas. Bienvenido, Francisco. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto saludarte. Gracias Igual. por acompañarnos, por invertir toda la agenda. Estabas entregando, si no me equivoco, unos premios. Sí. Bien, y ahí Un estás. gusto estar con vosotros. Un gusto. Muy Bueno, bien, por allí. pues Adelante. si queréis empiezo ya porque creo que a y media termináis el congreso, ¿no? Tengo media hora, ¿no? Estamos perfectos de tiempo. Sí, adelante. Nuevamente. Bueno, pues nada. En primer lugar, quería agradeceros a todos la invitación para asistir al Congreso de Discapacidad y Empresa. Deseo que todos os encontréis en perfectas condiciones en estas situaciones en las que estamos viviendo. Vaya por delante mi agradecimiento a todo el equipo de la Red de Empresas Inclusivas, que ha trabajado muy a fondo y me consta para la celebración de este congreso, y en especial a ti, Fernando, por darme la oportunidad de dirigirme a todos vosotros en el marco de este importante congreso, que yo lo denominaría un congreso internacional, porque me consta que de muchos países de América Latina hay muchas personas conectadas, incluso de España. Yo, en una primera parte de mi intervención, quería contaros un poco lo que ha sido mi experiencia en estos 30 años que llevo en el grupo ADECO, y ahora en estos últimos 21 que llevo al cargo de la Fundación, desde el punto de vista de la inclusión de las personas con discapacidad en el marco de la diversidad. Yo he tenido oportunidad de visitar por motivos profesionales Uruguay y la mayoría de los países de la región de América Latina, centrando inicialmente durante los años 97 y 99 mi trabajo en apoyar a los diferentes gobiernos para intentar asesorar y mejorar buenas prácticas en materia de regulaciones legislativas que en aquel momento en el ámbito de las relaciones laborales se daban en cada una de sus modalidades o relaciones con los trabajadores y empresas, y con una finalidad muy concreta, y que es el objeto, digamos, del compromiso de propósito que el Grupo ADECO tiene en América Latina, que es luchar contra la informalidad existente en la región, así como por un empleo digno. En el año 99 y hasta hoy mi función, más allá, digamos, de las responsabilidades y representatividad institucional en nombre del Grupo ADECO, ha estado centrada precisamente en el impulso de estas políticas vinculadas a la implantación de políticas de responsabilidad corporativa o responsabilidad de las empresas relacionadas con el empleo digno, y sobre todo en la mejora de la eficiencia, de la gestión, atracción, retención y fidelización del talento. Yo creo que Luca ha hablado mucho del compromiso de las personas con discapacidad cuando encuentran un empleo, y digamos, de ese darlo todo por mantener y conseguir y agradecer a las empresas esa oportunidad. Y yo creo que esto es extensible a muchas personas que hoy son vulnerables y que tienen problemas para acceder al mercado laboral. En el año 99 propuse crear la Fundación ADECO, que es una fundación empresarial sin ánimo de lucro, que tiene como objetivo ayudar a las personas que más difícil lo tienen, como son las personas con discapacidad, en donde ocupamos el 80% de la actividad de la Fundación, los mayores de 55 años con pocos recursos económicos, y las mujeres con responsabilidades familiares no compartidas, digamos, entre ellas mujeres víctimas de violencia de género,
Y concretamente en América Latina también desarrollamos un programa dirigido a jóvenes en riesgo de exclusión social, que efectivamente son el caldo de cultivo de la informalidad y el trabajo no digno, ¿no? La Fundación hoy cuenta con una plantilla de 280 trabajadores y desarrolla programas en España y en América Latina, y los últimos que venimos desarrollando allí lo hacemos con la OIT, fundamentalmente en el que estamos desarrollando sobre empleo juvenil. Hoy tengo también el honor de formar parte del comité ejecutivo del Global Compact en España y más todavía de formar parte también del Global Business and Disability Network, que es la red mundial de la OIT, que se ocupa precisamente a través de un grupo de empresas de impulsar iniciativas en este sentido. Y es verdad que, bueno, pues cuando me invitan a participar en un evento como este, con años de experiencia, uno mira atrás, observa desde la atalaya que ha venido ocupando durante todo este tiempo a lo largo de estas 3 décadas, y yo creo que la gestión de los recursos humanos está dando un giro de 180 grados. Parece que no, pero la propia pandemia, a pesar de haber golpeado mucho las economías, a las empresas, ha hecho también reflexionar y tomar conciencia, bueno, pues de los problemas que existen en la sociedad, que se han acrecentado y agravado, por supuesto, por esta pandemia, pero ha sido para mí importantísimo también para que las empresas den un nuevo enfoque a lo que es la gestión de los recursos humanos y hagan las cosas por conciencia y no por conveniencia. Y esta frase siempre me gusta utilizarla y veréis por qué más, ¿no? El mercado, las tendencias, la demanda de los grupos de interés, sobre todo de los consumidores responsables que hoy por hoy compran y están dispuestos a pagar un poquito más por un producto o un servicio de una empresa responsable que frente a una que no demuestra que tiene esa responsabilidad. También las tendencias de las administraciones públicas y de nuestros propios empleados y clientes como parte de la sociedad nos está haciendo reflexionar y poner el foco en un talento invisible que representa a muchas personas y que por el hecho de tener unas etiquetas no tienen posibilidad de acceder a un empleo. Y como no tienen esa posibilidad, no tienen posibilidad de aportar sus conocimientos o sus habilidades blandas, en muchos casos mucho más valiosas y desarrolladas que las de nuestros propios empleados, como es el afán de superación, el esfuerzo, la constancia, la responsabilidad, etcétera, etcétera. Sabéis que hoy las capacidades blandas están siendo las soft skills mucho más valoradas que las hard skills, que son los conocimientos y la formación, porque hoy en día la economía y el mundo digitalizado ha cambiado tan vertiginosamente que es fácil formar y preparar a una persona con un buen programa formativo en 4 meses. Lo que no es fácil es que formar a una persona en habilidades blandas. Y hay muchas personas que ya tienen esas capacidades per se como personas, ¿no? Y tan solo hace falta moldearlas y formarlas pues, para que puedan dar todo lo que necesita una empresa para un perfil determinado. Por ejemplo, un talento como el de las personas con discapacidad, en las que hemos centrado a veces la atención porque hay una ley de cuotas que nos obliga a contratar un porcentaje, o una empresa que, fruto de una política de compra responsable, nos obliga como proveedor a cumplir con las leyes, como es el caso de las grandes multinacionales que ya de alguna forma están contribuyendo a que su cadena de suministro pues, cumpla con la legislación, pues exige ese cumplimiento y valora el compromiso social y medioambiental de las empresas. Yo por eso digo siempre que hoy por hoy, teniendo en cuenta que hay gobiernos que para contratar con la administración pública tienen o le exigen el cumplimiento de la ley y valoran, como en el caso de España, la ley de contrato del Estado, ese ir más allá a través de su compromiso social y medioambiental para contratar con la administración pública, pues también hay grandes multinacionales que actúan como un efecto de lluvia fina en ese tejido empresarial inmenso que está por debajo de ellas y que son su cadena de suministro en la medida que también le están exigiendo ese cumplimiento. Y esto hace pues, llevarnos a una reflexión, que las empresas que de alguna forma no sean sostenibles o no estén comprometidas, más bien dicho, con la sociedad o el medio ambiente, no van a ser sostenibles. En el caso de personas mayores de 55 años, que no es un problema hoy por hoy en América Latina, pero lo tendréis tarde o temprano, teniendo en cuenta que la natalidad está cayendo también en pecado, como está cayendo en España, pues el talento senior va a ir creciendo en las próximas décadas. En España, deciros que los mayores de 45 años en situación de desempleo prácticamente rozan el 50% del total de desempleados. Es decir,
si discriminamos a personas mayores de 45 años para acceder al empleo, estamos de alguna forma desaprovechando el talento, digamos, del 50% de las personas que se encuentran en situación de desempleo. ¿Y por qué le cuento todo esto? Por una sencilla razón. El talento que habitualmente hemos buscado en las empresas ya ha empezado y va a continuar a escasear en algunos mercados y empezará igualmente a escasear en otros. No existen personas sin talento. Yo siempre digo, siempre a mí, esto de las personas con discapacidad, porque en definitiva ahora hablamos de personas con habilidades diferentes, capacidades diferentes, yo siempre digo, todos tenemos una discapacidad, es decir, no todos podemos hacer las cosas bien. Yo tengo muchos conocidos y amigos con discapacidad que hacen cosas mucho mejor que yo y yo hago otras mejores que ellos, pero cada uno tenemos nuestras limitaciones. Por lo cual, para mí no existen personas sin talento, lo que existen personas con más o menos conocimiento, con más o menos habilidades o con más o menos experiencia. Pero no siempre necesitamos candidatos con experiencia y conocimiento, pero sí con habilidades para adquirir aquellos. Pero seguimos pensando que no. ¿Y qué hemos hecho hasta ahora? Pues prácticamente nada, ¿no? Las políticas de discriminación positiva, que en la mayoría de los casos han perjudicado a los beneficiarios de las mismas, no han tenido sus frutos. En España tenemos una ley, la Ley General de Discapacidad, la famosa anterior LISMI, que desde el año 82 obliga a las empresas de más de 50 trabajadores a reservar un 2% de la plantilla en favor de personas, de los puestos de trabajo en favor de las personas con discapacidad. Hoy apenas el 30% de las compañías españolas cumplen con la ley. El resto lo cumplen a través de unas medidas alternativas que son una buena solución también como paso intermedio para el cumplimiento, pero en definitiva no son, digamos, la solución que busca la ley, que es conseguir el empleo normalizado de las personas con discapacidad. Hacen falta itinerarios de empleo personalizados y adaptados. ¿Y por qué cuando abrimos una posición al mercado de trabajo desechamos al inmigrante, al senior, a la persona con discapacidad o a una mujer en determinados sectores masculinizados? Pues la respuesta está en nosotros. En todos los que me estáis escuchando está la respuesta. Y preguntaréis, ¿qué está diciendo este hombre? Bueno, pues yo al final yo os haría la pregunta, ¿quién de los aquí presentes podría asegurar que no tiene prejuicios? Yo, vamos, quisiera que alguien me levantara la mano y dijera, yo no tengo ningún prejuicio. O sea, ¿quién de los aquí presentes piensan que no tienen estereotipada a una persona con discapacidad o a una persona de 60 años de cara a un proceso de selección? Para mí, después de los años que tengo de experiencia, la principal causa de exclusión radica precisamente en eso, en los prejuicios, los estereotipos y las barreras mentales que existen en la sociedad y, por supuesto, en la empresa y en todos nosotros. Y me llevaría parte de la tarde hablándole de los sesgos inconscientes que todos tenemos, etcétera, etcétera. En el caso de las organizaciones empresariales, existen igualmente y no tenemos que acabar con ellos en el área desde el área de recursos humanos, sino en el conjunto de la organización. Esto no es una cuestión del director de personas o el director de personal. Esto es una cuestión integral de la compañía. Tengan en cuenta que aunque los directores de recursos humanos estén totalmente sensibilizados, tengan la formación suficiente, lleven a cabo procesos de selección que eliminen cualquier referencia a la etiqueta o a la discapacidad, el candidato, el empleado, futuro empleado, se va a incorporar en otra área, digamos, de la empresa y el compañero que va a tener sentado al lado puede pensar dos cosas con esa ignorancia. Una, esta persona está aquí porque hay una ley que obliga y si no lo estaría. O dos, esta persona no va a hacer bien su trabajo porque no tiene las competencias y cualidades, capacidades que necesita, ¿no? Con lo cual, el éxito de un proceso de selección y su integración normalizada en los entornos no descansa ni se garantiza desde el área de los recursos humanos, sino desde el conjunto de los empleados que van a interactuar con esos candidatos. Y en esto se basa el modelo nuestro del ciclo de la inclusión, que después, antes de terminar, os lo enseñaré en una transparencia, basados en estrategias de diversidad corporativa e inclusión. En trabajar desde la exclusión social a la inclusión social a través del cambio cultural de las organizaciones,
de los líderes, del conjunto de los empleados, no solo desde el presidente o el director general, también del último operario que está en un almacén llevando un etiquetaje de material. Todo el mundo tiene que conseguir, tenemos que conseguir en todas las organizaciones normalizar los entornos, derribar los estereotipos, generar un mayor compromiso por parte de nuestros empleados, un mayor orgullo de pertenencia y, como consecuencia de todo esto, un excelente clima laboral, ¿no? Dicho esto, bueno, pues estamos ante dos conceptos. ¿Son diferentes la diversidad y la inclusión? Porque siempre se les menciona juntos, ya lo habréis visto en las siglas, la D y la I, parece un binomio inseparable, y es que lo son, son totalmente inseparables. Pero ¿cuáles son las diferencias entre diversidad e inclusión? Bueno, pues yo siempre recurro a una cita de una, para mí, insigne directiva, pues que siempre ha sido para mí una referencia en el marco de la diversidad, que es Berna Mayer, que fue, bueno, y que es la vicepresidenta de Netflix, que dice que la diversidad, digamos, haciendo una referencia o un paralelismo con una fiesta, la diversidad es que te inviten a una fiesta, que nos inviten a todos a una fiesta. Por ejemplo, hoy estamos todos invitados a la fiesta del Congreso. Los empleados que están en una empresa están todos invitados a la fiesta de la empresa, es decir, han contado con cada uno de ellos de momento para formar parte de ella. La inclusión, que no te quieras ir y que te inviten a bailar. Es decir, eso tiene que ver mucho con el orgullo de pertenencia, tiene que ver mucho con la motivación por el empleo. Y para conseguir eso, tienes que incorporar también, como otra de las normas, la equidad. La equidad es que se acuerden de poner tu canción preferida. Es decir, todos aspiramos, todos somos diferentes, pero todos aspiramos a una cosa común en la vida, en el mundo, y es a ser felices. Pero cada uno necesitamos cosas diferentes para conseguir esa felicidad, ¿no? Con lo cual, esa equidad de que se acuerden de poner tu música preferida en la fiesta es importantísima. Y la pertenencia es bailar como si nadie te estuviera mirando. En definitiva, en otras palabras, la diversidad es únicamente estar ahí, mientras que la inclusión es además que cuenten contigo. Yo siempre se lo digo a los directivos, hablándoles ya de las personas que tienen dentro de las compañías. Es decir, la diversidad es aprovechar el talento de todo y cada una de las personas que están en las organizaciones, no solo de los mandos intermedios y de los jefes de departamento, de todos y cada uno de los trabajadores. Y hay que contar con ellos, y hay que ponerlos en valor, y hay que hacer que se sientan orgullosos. Eso es sinónimo de productividad, de competitividad, es sinónimo de riqueza, ¿vale? Entonces, por tanto, ¿cómo hay que entender la diversidad corporativa? Pues, efectivamente, la diversidad corporativa o la diversidad de una empresa es un valor estratégico de la compañía, por eso siempre debe de ser un valor que se impulse desde el primer nivel de la compañía, desde la alta dirección, que responda a un pool de talentos diferentes, pero que son necesarios para el funcionamiento óptimo de una empresa. Si los talentos fueran idénticos, tendríamos una empresa, en términos de inteligencia, lineal. Si tenemos personas con capacidades diferentes dentro de la compañía, personas con discapacidad, personas de diferentes países, razas, nacionalidades, a la hora de afrontar o enfrentarte a un reto, las visiones son diversas y las respuestas que estamos dando son diversas. Y con frecuencia, ¿qué es lo que hacemos a la hora de cuantificar la diversidad? Establecerlo en categorías. Es decir, tenemos, cuando entramos en muchas páginas de web de empresas y entramos en la página de responsabilidad social, vemos que hay muchas empresas que se jactan diciendo somos responsables en materia de discapacidad y en materia de igualdad. ¿Y por qué hablan de esas dos cosas? Porque hay una ley de igualdad que obliga y una ley de discapacidad que obliga. Pero eso no es ser responsable, eso es cumplir con la ley. Y además, cuando categorizas por género, edad, discapacidad, raza, eso es un error. Es más difícil, es un error porque es más difícil de contabilizar cuando se eliminan estas etiquetas y se pone el foco en los conocimientos, en las experiencias, en los valores, en las actitudes, en las genialidades de cada persona entre cada una de ellas, ¿no? Y estas últimas cualidades, más intangibles y menos cuantificables, son las que conforman la diversidad. Esa es verdaderamente interesante para la empresa. Sin embargo,
la diversidad en sí misma no tiene valor. La riqueza de la diversidad la proporciona la segunda parte de la denominación, que es la inclusión. ¿Y qué es la inclusión? Pues la inclusión se trata de alguna manera de ese elemento empresarial estratégico que se refiere a la capacidad de gestionar a todas esas personas invitadas a la fiesta, utilizando el lenguaje de antes, e integrar las diferentes individualidades en un equipo de trabajo, promoviendo la diversidad de talentos, experiencias e identidades y posibilitando que cada profesional se sienta único, pero al mismo tiempo identificado con el grupo al que pertenece. Por lo tanto, la inclusión es el paso hacia adelante de la diversidad. Y bien, el concepto de inclusión, evidentemente, es difícil de cuantificar, porque a nivel coloquial se traduce básicamente en estar a gusto en el trabajo. No me voy a parar en esto, pero en definitiva es uno de los grandes retos que ahora mismo tenemos todas las compañías, tanto en España como en Uruguay y como en toda América Latina. En definitiva, la diversidad y la inclusión son elementos complementarios. La diversidad por sí misma no tiene ningún valor si no va acompañada de la inclusión, ahora que estamos hablando de la inclusión de las personas con discapacidad, que es la que consigue extraer lo mejor de esa diversidad en los equipos de trabajo. Yo seguiría hablando tiempo de la diversidad, voy a hablaros un poquito del modelo y del ciclo de la inclusión, pero antes deciros que la estrategia de diversidad también e inclusión tiene que ver mucho con el liderazgo inclusivo, con el compromiso de las empresas también con la Agenda 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, con la formación, la calidad, la igualdad de oportunidades, el trabajo decente. Podría deciros que una empresa una empresa diversa impacta directamente en 5 ODS de la Agenda 2030, por lo que recomiendo también a las empresas a la hora de generar sus memorias no financieras, utilicen también la Agenda 2030 y que aprovechen todas estas políticas de inclusión, pues de alguna forma de diversidad e inclusión, para medir o de alguna forma poder comunicar a todos los grupos de interés su aportación, en este caso a la sociedad. Bien, yo no sé si voy a saber ahora compartir lo que quiero compartir, porque quisiera, vamos a ver, bien. ¿Veis la pantalla? Sí, perfecto. Perfecto, me alegro mucho. Bien, pues me voy a centrar rápidamente, no os voy a hablar de la fundación porque en la presentación os la voy a dejar y los resultados igualmente, pero voy a hablar de esto, que es lo importante, el ciclo de la inclusión. Para nosotros, lo he comentado anteriormente, el ciclo de la inclusión no es solo la parte turquesa que se dedica a ese itinerario de empleo y ayudar a las personas, incluso en edades tempranas, pues para que no tengan fracaso escolar, para que tengan una autonomía e independencia, en trabajar, digamos, la educación en valores y trabajar con las familias para evitar la sobreprotección, en muchos casos muy mala y negativa para el futuro de las personas con discapacidad, sensibilizar y visibilizar también la discapacidad de cara a la sociedad, romper esa brecha digital que también necesitan las personas con discapacidad, trabajar todo en la educación, formación, el empleo. Para nosotros esto es importantísimo, por supuesto, pero como os he comentado anteriormente, la línea roja es mucho más importante, porque si no trabajamos tan solo en la formación y la capacitación de las personas con discapacidad, pero luego se chocan en el muro del desconocimiento, de los prejuicios y de los estereotipos, no hemos conseguido nada. ¿Por qué? Porque probablemente, porque existe una ley, esa persona podrá acceder a un puesto de trabajo, pero yo estoy seguro que no superará el periodo de prueba, pero no porque no sea capaz de superarlo, sino porque no hemos sabido gestionar, digamos, ese potencial o ese talento de esa persona para incorporarla donde realmente tiene que estar incorporada en función de su formación y sus habilidades, y porque no hemos trabajado ese cambio cultural dentro de esa organización, pues a través de crear una identidad de diversidad, equidad e inclusión, con una misión, visión y valores, crear un sistema de gobernanza en donde al final, cuando se lleva a cabo procesos de selección, sea de que sea,
se priorice también a las personas con discapacidad. Miren ustedes, los procesos de selección ciegos no sirven absolutamente para nada si no se trabaja el cambio cultural. El proceso de selección ciego queda muy bien de cara a la galería. Yo llevo un proceso de selección ciego, no veo las características personales del candidato, no veo si tiene discapacidad, no veo si tiene más de 45 años, o tiene 60 o tiene 30, no veo si es hombre o mujer, nada más que veo los conocimientos. Pero cuando llega la terna de 3 candidatos a la persona o al departamento que lo necesita, abre la puerta al primer candidato y el entrevistador tarda 5 segundos en etiquetar a la persona tal como entra por la puerta. Y él lo descarta. ¿Por qué lo descarta? Porque tiene prejuicios y estereotipos. Y hay que trabajar el cambio cultural a través de ese liderazgo, esa formación, digamos, a todos los empleados, esa sensibilización también, pues a través de personas como Lucas, que nos habla ahora mismo y que nos demuestran que las personas con discapacidad no solo pueden hacer bien su trabajo, sino que lo pueden hacer de manera exitosa. Y en definitiva tenemos que trabajar toda esa parte para llegar a lo que es la plena inclusión de las personas con discapacidad. Eso en la práctica, en la Fundación, siempre decimos que hay 2 formas de enfrentarla. Y decimos del reto a la oportunidad, porque la ley española nos permite también, a través de unas medidas alternativas, pues llevar a cabo un proceso de formación de las empresas a través de donaciones a fundaciones como la nuestra o a través de compras a centros especiales de empleo para llegar a ese camino de la plena integración. Y yo creo que prácticamente estoy en hora, pero os voy a poner un vídeo, que este sí creo que lo voy a poder poner, que representa un par de vídeos parte de ese ciclo de la inclusión que os he comentado antes. Os he hablado de la sensibilización y de la formación. Bueno, no hay una mejor forma también de sensibilizar que el presidente de tu compañía no solo te transmita el típico comunicado que nos lleva a un correo electrónico diciendo que venimos de esta empresa diversa, sino que lo haga a través de un diálogo, por ejemplo, con una persona con discapacidad. Sabéis que Pablo Pineda trabaja en la Fundación ADECO, es empleado de la Fundación y consultor en diversidad, es el primer licenciado con síndrome de Down en Europa y él es consultor de la Fundación ADECO. Él va a comité de dirección de las empresas a contar cómo tienen que desarrollar esas políticas de diversidad. Él ha estado en Uruguay dando una conferencia, ha estado en Argentina también y en Chile. Y os voy a poner un ejemplo de cómo puede ser uno de los muchos mensajes, en este caso el director general de PepsiCo en España lanza a sus empleados para arrancar con esa estrategia de diversidad e inclusión. Vamos allá a ver si funciona todo bien. De momento está pensando. Uf, esto ya. Esto. ¿Se oye? No. ¿No se oye? No. Tampoco lo estamos, en mi caso, por ejemplo, no lo estamos viendo. No lo estáis viendo, ¿no? No. Bueno. Ha quedado la placa que dice trabajamos por la diversidad e inclusión con la Voy a cerrarlo. Un momentito, vamos a ver. Imponderables de la virtualidad, Francisco. Estas cosas nos ocurren en las mejores. Bueno, veo que no hay posibilidad de ver el vídeo. En definitiva, no vamos a ver los vídeos, pero viendo la pantalla, y yo lo pasaré, os pongo unos ejemplos de qué es lo que hacemos con las empresas. Ese era uno, el del mensaje inicial de un director general, de alguna forma comunicando el compromiso que desde ese momento asume como director general con su empresa y con sus empleados. Hemos puesto en marcha en España, junto con la COE, con la Fundación COE, que es la patronal de empresas españolas, una iniciativa que se llama CEOs por la diversidad.
Hoy tenemos 74 compañías donde sus presidentes se han comprometido a trabajar la diversidad desde la alta dirección en todas las áreas de la empresa. Tenéis ahí un segundo ejemplo, que es el Plan Familia. Con el Plan Familia lo que hacemos es, desde la Fundación ADECO, es llegar al corazón de la empresa. Es decir, lo que hacemos es ocuparnos de ayudar a que los hijos con discapacidad de los empleados de la empresa con los que trabajamos, de alguna forma, lleguen o tengan mejores posibilidades de acceder a la educación, acceder al empleo, pues a través de un grupo de consultores que le llamamos Plan Familia, que acompaña, digamos, a esos padres y, digamos, a todos los recursos que necesita para que esa persona vaya avanzando a lo largo de su vida. El voluntariado corporativo y la formación es importantísima. Tenemos ahora en la actualidad alrededor de 4.600 voluntarios de empresas, que son trabajadores de empresas, que los fines de semana desarrollan actividades de voluntariado con el mundo asociativo de la discapacidad. El objetivo fundamental de este voluntariado es que el empleado aporte su conocimiento hacia las personas con discapacidad, pero lo más importante de todo es que conozca de primera mano que las personas con discapacidad, a través de las actividades que se le programan, consiguen los objetivos que se proponen en la actividad de voluntariado. ¿Eso qué importancia tiene? Bueno, pues que el voluntariado llega el lunes a su oficina, a su puesto de trabajo, y es un altavoz para el resto de compañeros contándoles la experiencia que ha vivido. Y preguntaréis, ¿y por qué las empresas lo hacen los fines de semana y no lo hacen entre semanas? Pues porque yo os diría que la persona que prueba una vez en una actividad de voluntariado repite con su cónyuge y con sus hijos en el próximo voluntariado, con lo cual estás impactando no solo en el empleado de la empresa, sino en su familia. Después tenemos las jornadas con embajadores, pues que son personas con discapacidad, algunos del mundo, digamos, paralímpico, o algunos como Pablo Pineda, pues que han llegado muy lejos a pesar de su propia discapacidad. Y después tenemos un sistema también de becas a estudiantes, tenemos un acuerdo con todo el mundo universitario y las escuelas de formación profesional. Es muy importante tener, no solo desde el punto de vista de captación de personas y candidatos con discapacidad, sino que tenemos que hacer una labor pedagógica en las universidades para decirle al estudiante que tiene una discapacidad que no esconda la discapacidad, que no tenga miedo, que es un valor, todo lo contrario. Entonces hay que trabajar también ese cambio cultural dentro de las empresas, ¿no? La parte de la sensibilización es importantísimo. La semana del 3 de diciembre, que nosotros le denominamos la semana del Ability Week, pues es una semana en donde alrededor de 250 empresas se movilizan y participan en formaciones que organizamos por toda España a través del mundo asociativo y a través de las personas con discapacidad para formarlos a través de los propios empleados de la compañía. Y deciros también, por ir acabando, que cuando empezó la pandemia cuando nos encerraron a todos, igual que nos pasó en Uruguay, pues pusimos en marcha un voluntariado online, porque claro, el problema no era ya solo para nosotros, sino para las personas con discapacidad, sobre todo mental, que de la noche a la mañana dejan de estar en su centro de atención, en su asociación, y tienen que volver a su casa, ¿no? Entonces pusimos en marcha un voluntariado online con 24 empresas, en donde participaron alrededor de 300 empleados durante 2 meses, y estos empleados lo que hacían es dedicar un tiempo al día a hablar por teléfono con estas personas con discapacidad y a que no perdieran ese contacto, digamos, que desde la Fundación también tenemos con ellos diariamente, ¿no? Al final, nuestros candidatos, algunos están con nosotros 7 años en ese itinerario de empleo, pero no es porque tardemos 7 años en encontrarle un empleo, sino que porque muchas veces empezamos a atenderlo con una edad temprana, con 8 años, y vamos acompañándolo en todo su proceso formativo y vamos ayudándole con becas y vamos intentando acompañarle en todo esto. Pero sobre todo, y lo más importante, que es con lo que yo quiero que os quedéis con el mensaje, la ley de cuotas ayuda. Evidentemente, si no existiera una ley de cuotas, habría muchas empresas que ni se acordarían de las personas con discapacidad. Pero lo importante es trabajar con las empresas y con los primeros niveles de las compañías en ese cambio cultural y en esa sensibilización. Al final, uno tiene que ponerse en el lugar del otro, ¿no? ¿Dónde te gustaría que trabajara tu hijo si tiene una discapacidad? En una empresa ordinaria, en un puesto ordinario. El empleo protegido está muy bien porque es un empleo que sirve para que se forme esa persona, pero para que haya un trampolín al empleo ordinario,
es donde realmente la legislación pretende que terminen las personas con discapacidad igual que el resto de personas trabajando en el empleo ordinario. Pero es muy importante trabajar esta parte del cambio cultural con las compañías y yo os animo a que entréis en la página de la Fundación, fundacionadeco.es o .org, donde vais a encontrar infinidad de ejemplos de acciones que podría llevar una tarde entera hablando, o incluso en la web de ceosporladiversidad.com.es, en donde vais a encontrar también pues, todos esos casos prácticos que estamos trabajando en las empresas desde la alta dirección y que están dando muy buenos resultados. Ya llega un momento que en estas empresas con las que llevan mucho tiempo trabajando no se fijan en un 2%, ni un 3%, ni un 4%. Es que han roto cualquier tipo de límite a la incorporación del talento. Han puesto en marcha lo que nosotros denominamos talento sin etiqueta. Y al final su objetivo no es cumplir el 2%, ni tener el 3%, ni comunicar que tienen el 4%. Tendrán lo que tengan que tener. Tendrán el 2, el 2,5, el 3. ¿Por qué? Porque no discriminan en función de la etiqueta. Y ese es el gran reto. No es fácil, pero para eso me tiene Fernando en el comité honorario y yo intentaré contribuir con mi granito de arena todo lo que pueda para que hagamos de Uruguay una sociedad más inclusiva. Así que muchísimas gracias por la oportunidad, Fernando. Espero haber cumplido con el tiempo y enhorabuena. Claro que sí, Francisco. Muchísimas gracias a vos por tu buena disposición, por esta exposición que nos lleva en esta conferencia magistral a reflexionar y nos lleva a muchas cosas para pensar, ¿no? Que muchas veces los hablamos. Por ahí hablabas del tema de los procesos de selección ciegos, la ley de cuota, cuando muchas veces hablamos de los avances en materia legislativa, pero no los avances en la práctica o en la materia práctica. Y tal vez para cerrar una pregunta que tiene que ver con ese cambio cultural y tu visión de Iberoamérica y América Latina. ¿El liderazgo inclusivo ya está acá? ¿Ya se instaló o llegó? ¿Está para quedarse? ¿Está por venir? ¿Cómo ves esa etapa hoy a partir de la experiencia de la Fundación con decenas de organizaciones en todo el mundo? Mira, yo creo que contáis con todos los ingredientes para poner en marcha iniciativas como las que tenemos puestas en marcha en España, por la siguiente razón. Tenéis una red inclusiva en prácticamente todos los países, estáis muy bien organizados en ese sentido, tenéis presencia de muchas multinacionales en donde ya internamente ese liderazgo inclusivo se está exigiendo. Hoy la diversidad es una obligación por parte de los consejos de administración de las grandes multinacionales, estén donde estén en África, estén en España, o estén en Uruguay, o estén en Perú. Es decir, tenéis que apoyaros en trabajar conjuntamente el ODS número 17 de la Agenda 2030. Las alianzas son imprescindibles. Uno por su cuenta no va a conseguir nunca nada. Y hay que aprovechar para presentar desde el mundo asociativo, desde la red inclusiva, alianzas para poner en contacto un mundo con otro, la oferta y la demanda, el mundo asociativo, el mundo empresarial y sobre todo arrancar con las grandes, porque al final las grandes os ayudan también a entrar, digamos, en esa lluvia fina que yo hablaba antes, que es la cadena de suministro, que son todas las subcontratas que existen a nivel local y que de la mano de la grande podéis llegar y hacer muchas cosas. Pero yo creo que queda un camino muy apasionante. Yo siempre digo que para mí lo más bonito es ver las cifras de incorporación en el mercado laboral que tenemos a final de año, pero durante todo ese recorrido lo más bonito es ver que has cambiado las mentes y la forma de ver las cosas de las personas, ¿no? Eso es difícil, ¿no? Y sobre todo cuando ya tenemos unas edades, ¿no? Pero cuando ves que ya has conseguido y que al final la diversidad para ellos una pasión, es decir, se convierte en un reto. Y cuando ya terminas de dar una charla de esta o una formación en una semana y te dicen las personas, dice, es que yo salgo ya por la calle y miro a las personas de manera diferente, no las miro como las miraba anteriormente, ¿sabes? No estoy mirando la discapacidad, ni la cojera, ni la persona con silla de ruedas, ni la persona gorda. Al final es una forma de apreciar a las personas con su dignidad por delante, ¿no? Y al final ese es un trabajo bonito, largo, porque no se hace en un mes ni en 2 meses, se trabaja en un calendario de tiempo, pero es un calendario, es una estrategia que engancha. No nos fijemos solo en cumpla usted e integre,
porque pueden pasar dos cosas. Pueden pasar como en muchos países donde las empresas prefieren pagar la multa o contratar a las personas y mandarlas a su casa y que no vayan ni a la oficina, por lo cual eso es horroroso. Eso me llevo las manos a la cabeza cuando lo escucho. Y para evitar eso tenemos que actuar en el corazón de las empresas. Y el corazón de las empresas es demostrarles que las personas con discapacidad no tienen que hacer una labor, digamos, bondadosa. La persona va a hacer bien su trabajo. Lo único que hay que adaptar es el perfil de la persona que va a incorporarse en la empresa, y hay personas con discapacidad en el ámbito universitario, en el ámbito de la formación profesional, sin formación pero con muchas capacidades. En definitiva, al igual que de los trabajadores de todas las empresas, que también son universitarios con formación profesional o sin formación, ¿no? Pero con altas capacidades, ¿no? Por lo cual yo creo que hay mucho por hacer, y siempre lo digo, está todo inventado, importen las buenas prácticas. Yo siempre lo digo, cuando hablamos de políticas activas en empleo en España, que nos llevamos ahí discutiendo con las comunidades autónomas, que nos discutan más. Váyanse ustedes a Europa y se traen lo que funciona, y lo que no funciona no lo hagan. Pues lo mismo tenéis que hacer. Y yo me brindo a ayudaros también, por supuesto. Bienvenido, bienvenido a Uruguay y gracias por haber participado de este primer congreso, Francisco. Un abrazo Muy grande bien. desde aquí. Muchas gracias a todos vosotros. Enhorabuena. Nos acompañó Francisco Mesonero, director general de Fundación ADECO y responsabilidad corporativa del Grupo ADECO Iberia y América Latina e integrante del Consejo Asesor de la Red de Empresas Inclusivas de Uruguay. Quiero en el final, antes de despedirme, agradecer muy, pero muy especialmente a todo el equipo de Cotrils Uruguay, Cooperativa de Trabajo de Traductores e Intérpretes de Lengua de Señas, quien nos acompañó e hizo este evento mucho más ameno y también mucho más accesible. Así que gracias a todas las intérpretes que estuvieron durante tantas horas junto a nosotros. A ustedes los invitamos para mañana a las 9 de la mañana en la segunda jornada de este Congreso Discapacidad y Empresas organizado por la Red de Empresas Inclusivas. Que tengan una buena finalización de esta jornada de miércoles. Chao.